Bueno, hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Vamos a continuar en el video anterior, que pueden ir a verlo, que se los voy a dejar acá en destacado, el video de donde vemos la carta natal de William Levy. La idea era hacerlo todo compacto. Bueno, todavía soy un poco novata en todo lo que tiene que ver con las páginas y tal. Entonces, en esto de grabar pantalla, entonces bueno, se hace lo que se puede, se me cortó, así que lo decidí subirlo por separado. Vamos a mirar un poquito, entonces si quieren ver la carta de William, pueden ir al video que les voy a dejar acá abajo en el video y vamos a mirar un poquito de Elizabeth Gutiérrez, qué tipo de persona es Elizabeth Gutiérrez y si, qué es lo que le atrae por ahí de ella a William Levy. Bueno, eh, primera medida, recuerden que yo no tengo la hora de nacimiento de Elizabeth Gutiérrez, por lo tanto no sé si es ascendente Aries o no. Yo puse un horario estándar que se pone en astrología cuando no se sabe el horario de nacimiento de la persona, así que eso está por verse, no tenemos ni la menor idea si es o no es así, porque la verdad que busqué por todos lados y no encontré. Interesante que es una persona, lo que me llama la atención de ella, que es una persona que tiene mucha modalidad cardinal y mutable, por lo tanto habla de que es una persona que está en constante movimiento de ella internamente, le gustan mucho los cambios y es como que tiene una, tiene una vida, fíjense, ¿no? Muy retadora, ¿no? Es como una persona que realmente, un alma que vino a evolucionar. Eh, una persona arriesgada, una persona que se muestra impulsiva, que se muestra como es una persona impulsiva, es una persona que le gustan los desafíos, es una persona guerrera, tiene como eso marcial. Fíjense que William Levy tiene un ascendente libre, tiene un sol en Aries, ahí hay una atracción impresionante entre ellos, que ahora lo vamos a ver, en la sinastría seguramente va a saltar. Fíjense que es una persona que no sé dónde tiene el sol porque hay cosas que no voy a poder ver, pero hay algo que me llama mucho la atención de ella que ahora entiendo por qué hay tanta conexión o ese hilo rojo que los une o qué es lo que los une con William Levy. Los dos son profundamente manipuladores. Fíjense que ella tiene primero tiene esto que me llama mucho la atención, que es un sol en cuadratura a Nessus. Una persona completamente eh, donde tergiversa las cosas, manipuladora, y es una persona que, si bien es bastante consciente de su manipulación, lo hace muchas veces de manera inconsciente, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de Nessus hablamos de manipulación, de abusos, hablamos de personas que constantemente quieren como dar vuelta al otro y hablamos de generar dependencia en el otro a través de su forma de comportarse, de comunicarse. Es una persona que tiene como un distintivo, un atractivo muy especial, que hace que las personas que están en contacto con ella por ahí se vean como nubilados por su forma de ser y su forma de... tiene como una seguridad muy particular, además con ese sol en Aries la hace ser una persona muy segura de sí misma, o por lo menos es como se muestra, ¿sí? A la hora, con esa luna en Géminis, una persona que le encanta conversar y que uno la puede conquistar a la hora de la conversación, es una persona que tiene ideas como muy... es como muy chispa, tiene como esa forma de envolver a las personas, ¿sí? Más con esa cuadratura Nessus, y que puede llevar a grandes desilusiones y grandes engaños a quienes tengan contactos con ella, ¿sí? Eh, creo que es una relación muy tóxica la que tiene con William Levy, pero a la vez creo que es la persona ideal para estar al lado de William Levy, ¿sí? ¿Por qué digo ideal? Porque es una persona súper, le gustan los retos, que siempre se está moviendo, que le gusta mucho el cambio y que le gusta, que es una persona que todo el tiempo sorprende. Nunca vas a poder detectar su verdadera personalidad o cómo realmente es ella. Es una persona muy... tiene como mucho, como tiene un estilo en Pisces, fíjense que tiene tres planetas en Pisces, tiene Mercurio, Venus y Marte. Marte en Pisces es muy manipuladora, es sumamente manipuladora, pero tiene una forma de manipular muy envolvente, ¿sí? Muy como... eh, por ahí William es como más directo a la hora de manipular y ella es como mucho más envolvente y como mucho más utiliza esto de los eufemismos, los es como muy como la carta de la luna. ¿Vieron la carta de la luna en el tarot? Que uno nunca termina de entender, que es como algo raro, es como algo profundo, del inconsciente, ilusorio. Ella tiene mucho de ilusorio y como de esto que tiene mucho Piscis, que no me sale el nombre, pero es como una persona muy... Eh, se pianta como algo muy ideal,
y como algo para tenerlo en un pedestal, pero que en realidad es todo un castillo de arena, ¿sí? Bien, le gustan los cuentos de hadas, ¿sí? Es una persona que le llama la atención como ese rasgo de ensoñación, y ella es como que encarna ese rasgo de ensoñación, y le gustan mucho las personas que son así. Es una persona que le gusta mucho detentar el poder y le gusta mucho controlar y manejar situaciones, ¿sí? Es una persona que le gusta, es muy posesiva con lo que tiene, lo que es de ella y no es de nadie más, pero ahora ella puede ser de otras personas, ¿sí? Tiene como ese rasgo característico. Eh, sí creo que... a ver qué más tiene. Quiero ver esto. Mm. Sí creo que es una persona que por ahí, de forma kármica quizás, tiene muchos más desafíos que, que William, y con ese Mercurio, porque tiene Mercurio en Piscis y lo tiene retro, o sea, es una persona que le cuesta comunicarse, ¿sí? Quizás lo que lo diferencia de él con respecto a la manipulación es que por ahí él es como mucho más encantador y manipulador y lo sabe como poner en palabras. Ella es una persona que no sabe comunicar, le cuesta comunicarse, ¿sí? O las formas de comunicarse quizás no son tradicionales. Eh, Quizás puede comunicarse a la hora de hacer o puede llegar muy bien a la gente a la hora, por ejemplo, de redactar un comunicado escrito, pero quizás no de manera oral, ¿sí? Creo que está muy bien preparada para el ambiente artístico, para encarnar ciertos personajes o ponerse en el lugar de otro, porque tiene cierta empatía, pero el tema es que esa empatía se ve como borrada en algún punto por tanto rasgo manipulatorio, ¿no?, que tiene este Sol en cuadratura en Esus, porque aparte no lo tiene bien aspectado, ¿no? Ese es el otro tema. Entonces es como que la energía no está como disipada y es como una persona que nunca termina de cerrar a nadie, sino es como una cosa que yo pueda manipular y que lo sepa manipular y lleve esa energía de una manera muy elegante, muy positiva o de una manera muy fácil, pero otra cosa es que yo esa energía la lleve de una manera muy ilusoria o de una manera muy poco clara, entonces la persona como que no me va a terminar de cerrar, y muchas veces le puede pasar que puedan sospechar de su manipulación y se le pueda como caer toda esa careta, ¿no? En algún punto. Vamos a mirar ahora sí, pasar directamente a la sinastría de William. Fíjense que hoy no me dejaba mover, ahora sí me deja mover, no sé qué le pasa a esta computadora. Bueno, tenía que ser así. La sinastría con ella, ¿no? Fíjense que, como les dije hoy, el Sol de William, ¿sí?, hace oposición al ascendente de ella, o sea que hay una atracción muy grande entre ellos. Yo creo que él se sintió profundamente atraído por ella, y es el tipo de mujer, como les decía en la carta natal de él, es el tipo de mujer que a él lo obnubiló, no solamente físicamente, sino como persona ella. Es como que ella lo atrapó. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo atrapó a él? Porque él nunca puede saber lo que ella está pensando y él nunca puede descifrarla, ¿sí? William Levy se enamoraría de una mujer que nunca puede descifrar, ¿sí? De la eterna... Eh, les voy a poner un ejemplo de una película que creo que es la mujer ideal para William Levy, de una protagonista. ¿Vieron la película Great Expectations? Bueno, no, Great Expectations de la época de... ¿Vieron Grandes Esperanzas de 1998? Yo la que vi, la que más me gustó fue la saga de 1998. Que es la versión 1998, que Great Expectations es un libro que está escrito por Charles Dickens, creo que es la obra más famosa de Charles Dickens. Bueno, miren el personaje de Stella. ¿Vieron el personaje de Stella que en la película de 1998, que la fue dirigida por Alfonso Cuarón, y participa Robert De Niro también, y Ethan Hawke, bueno, y no me acuerdo quién más? Creo que Gwyneth Paltrow encarna, que representa a Stella, encarna al tipo de mujer por el cual William Levy moriría, ¿sí? Que es un enigma constante, y encarna como eso de esa mujer ideal o de esa mujer que uno nunca puede tener, pero que a la vez es una mujer muy misteriosa. Y bueno, si no vieron la película, yo creo que mucha gente habrá visto la película, pero si no vieron la película, mírenla, porque está muy buena la película, y las fans de William Levy pueden estudiar el personaje de última. Pero bueno,
creo que ese es el tipo de mujer que a él más le llama la atención y que del cual él se enamoraría, ¿no? Y tiene un poco de esto Elizabeth Gutiérrez. Quizás lo que a ella le falta un poco más es ese tinte. Tiene, si bien tiene un stellium en Pisces, que es una acumulación de energías en varios planetas, eh, pero quizás le falta como más misterio, ¿no? Como por ahí lo embarra con ese sol en Aries y esa luna en Géminis. No sé dónde tiene el ascendente, pero tiene mucho de eso, ¿no? Y es lo que a él le gusta. Ahora, lo que sí a la hora de, entre ellos, ¿no? Digo, a la hora de, o por lo menos acá viendo ella como, ella, si bien ella lo eclipsa a él, pero a la hora por ahí de encauzar o de iniciar la relación, es como que hay muchas diferencias en cómo ellos, digamos, muestran los sentimientos o cómo ellos se entienden sentimentalmente hablando, ¿sí? Las formas que tienen de mostrar sus sentimientos. Hay muchas diferencias en sus formas, ¿no? Ella por ahí siente que él no termina de entender la forma que ella tiene de amar, ¿no? Y eso por ahí es un poco jodido. Pero, bueno, hay otro aspecto muy bueno que es Venus oposición Luna, Venus oposición Sol de él, entonces constante, la relación está como una constante fricción, pero una fricción positiva, ¿sí? Fíjense, esto de los opuestos se atraen, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos ver? Quiero ver si hay algún aspecto, bueno, Marte, Saturno. Bueno, Saturno conjunción Sol, eso es muy bueno a la hora de las parejas porque les da como una estabilidad, le da como un cimiento a la pareja donde genera estabilidad y pueden como proyectar juntos algo a largo plazo. Tiene también mucho tinte uraniano, fíjense, Venus, Trígono, Urano, pero es un aspecto positivo, digamos, donde la pareja tiene como esos prende y apaga, ¿no? Se enchufan y se desenchufan, como le digo yo. Eh, ¿Qué más tiene? Vamos a ver acá, quiero ver si hay algún aspecto de los nodos. Ajá. Mira. Ah, mira el nodo sur. No, nodo norte. Ella tiene el nuestro, el nodo norte en conjunción. Perfecta conjunción prácticamente a Juno, ¿sí? A ver. Él encarna la pareja ideal para ella, ¿sí? Claramente se conocen de vidas pasadas y claramente son personas que establecieron volver a encontrarse, ¿sí? Hay algo que tienen que saldar en conjunto, tienen que aprender en conjunto. Si bien, por lo menos por parte de ella lo trae a él porque es el tipo de pareja que ella necesita en este momento de su vida para evolucionar. El tema que acá, como yo les digo, si ella puede salir adelante y evolucionar y atravesar todas esas cuestiones de su personalidad, de su personalidad y ciertas formas que le genera esta pareja, que le está enseñando a ella a evolucionar y ella puede atravesarlo, va a ser muy positivo para ella porque va a poder cumplir con su propósito de vida. Recordemos que cuando hablamos de los nodos hablamos de puntos matemáticos, ¿sí? Son puntos kármicos, puntos matemáticos que se propone el alma, el nodo norte, a la hora de evolucionar, hacia dónde tenemos que ir a la hora de evolucionar, el nodo sur, que es lo que tenemos que dejar atrás para poder ir hacia el nodo norte, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de los nodos, hablamos de que son la misma cara de una moneda, ¿no? Eh, Bien. Entonces, Juno es el asteroide del compromiso, está en conjunción, su nodo norte está en conjunción a Juno, probablemente él encarne esa pareja, no probablemente, él encarna esa pareja perfecta, ese compromiso que ella tiene en esta vida con él para poder evolucionar, porque toda pareja que viene a nuestra vida es para nuestra evolución, toda asociación es para nuestra evolución. Yo había visto acá algo cuando la hice, si bien yo no tengo el ascendente de ella, entonces yo no puedo ver el sol de él, en qué casa cae de ella realmente, pero sí puedo ver el sol de ella en las casas que cae de él. Fíjense que ella representa la pareja ideal. Lo ideal en una sinastría de pareja o en una asociación de trabajo es que el sol de la otra persona caiga a nuestra casa 7, porque representa nuestro descendente, nuestro ideal. Tenemos, o sea, él tiene ascendente Libra, una pareja perfecta a sus ojos sería un sol en Aries, ¿sí? Entonces, es muy positivo porque eso da como una estabilidad y da como una sensación de que encontramos a nuestra otra mitad, que es lo que yo les digo, ella encarna la mitad perfecta para él. Y les puse el ejemplo de qué tipo de mujer probablemente sea ella, o sea, salvando las distancias y con las características que sea, pero del personaje Estela de la película esta que me recuerda mucho.
película la cual yo soy profunda, me encanta esa película y me parece un personaje maravilloso. Bien. Fíjense que el Venus cae en casa 5 también, muy bueno porque habla de que un entendimiento, o sea, es como la persona le despierta sensaciones románticas y siente que puede tener una relación con esa persona y se entiende a nivel sentimental, ¿sí? Por eso les digo, a veces en la sinastría uno dice, pero ¿y qué? Lo que ustedes se preguntan, ¿qué hacen juntos? Son uno para el otro, eso simplemente, ¿sí? Y lo que yo veo acá es sí, quizás son dos personas tóxicas que se encontraron y creo que no hay ni una víctima ni un victimario, creo que los dos, o sea, no siento, por ejemplo, en la sinastría que hablaba de Luisana Lopilato y Michael Bublé, yo les decía que ella por ahí es víctima de él, si hay una cuestión víctima-victimario. Acá no, acá creo que hay dos personas que eligieron antes de nacer y esta vida conscientemente tener un vínculo que probablemente lo mantengan toda la vida y estén atados toda la vida el uno al otro, pero porque se necesitan para evolucionar, porque hay mucho nodo norte involucrado, ¿sí? Y que es una relación que les genera un reto constante mantenerla, pero a su vez saben que es muy positivo para ambos. Bien. Bien. ¿Qué más? Bueno, a ver, con respecto a él, veo acá que, bueno, Venus cuadratura Plutón, súper tóxico, probablemente no se puedan soltar. Es un vínculo, a ver, en grado, bueno, un grado bastante cercano, pero es un vínculo eh, que lastima a los nativos, ¿sí? Es como lastima porque hay un abuso de poder muchas veces y un choque entre ambos, ¿sí? Estas son las cartas de ella, o sea que ella es la que constantemente, yo no sé si hay doble whammy, como se le dice, o doble recepción mutua, porque tengo que ver ahora, voy a ver la parte de William Levy, pero a priori o a primera vista lo que se puede ver es que probablemente él, ella sea la que lo manipula y ella sea la que constantemente lo tiene como en su ardid. Por eso les digo, pero a la vez yo veo otros aspectos que él tiene, que él también la manipula a ella, entonces como que no hay una víctima victimario, sí, lamento decirles, pero es la verdad. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más acá? Ascendente. No, pero ya no sé su ascendente, así que no podría ver. Bueno, creo que más o menos esto es lo que se puede ver y que es importante. Una de las cosas más importantes de la relación es que muchas veces ella no se siente comprendida o no siente que él tenga la misma forma de expresarse sentimentalmente o de que pueda recibir sus estímulos sentimentales. Eso por ahí es algo que a ella le duele y le lastima la forma que él tiene y por eso ella quizás busque manipularlo para poder vengarse en algún punto, porque Plutón tiene como estos aspectos vengativos y quieren como hacer dominar al otro, ¿no? Entonces el Venus de él por ahí se siente afligido y él muchas veces cede a ciertas cosas que no debería hacerlo, pero bueno, lo hace. Vamos a ver William Levy, a ver, ahí está, a ver acá. Esperen. Bien, fíjense que él tiene, bueno, el Sol en conjunción Saturno. Bueno, ahí está. No solamente tiene, ella es sumamente manipuladora y acá confirmo ahora, la que lo manipula tremendamente emocionalmente es ella, porque acuérdense que tenemos una cuadratura de Venus-Plutón y una oposición Luna-Plutón. Él está siendo constantemente manipulado por ella. Por eso es que utilizan el tinte este de la distancia. Ellos son una pareja muy a distancia, porque están juntos y se pelean, no pueden estar bajo el mismo techo, pero cuando están distanciados porque él se va a otro lado, es como que es una pareja muy que tiene esto de Urano, ¿no? Como yo les decía, se prende y se apaga, ahí es donde se llevan bien, pero él sigue estando atado a ella porque se siente como muchas veces presionado por ella o manipulado por ella, ¿sí? Ella constantemente quiere tener el control, probablemente sea una persona que lo persigue, pero de una forma que él no termina de entender el ardid, ¿sí? Pero él también tiene aspectos, digamos, él se deja manipular, por eso yo no hablaría de una relación víctima-victimario, no, porque él también tiene su forma de manipular en la relación que hacen de que no se mueva de ese vínculo, ¿sí? El víctima es el que se mantiene ahí por una dependencia, el que se mantiene en una relación por una dependencia emocional. Él no tiene, o sea, los dos tienen dependencia emocional y los dos son conscientes de esa dependencia emocional. Y él es
tremendamente consciente de la manipulación que ella ejerce, una manipulación obviamente muy no directa, sino muy diplomática, porque tiene Plutón en Libra, muy diplomática, ¿sí? Pero una manipulación, en fin, ¿sí? Y que hace que el vínculo sea profundamente tóxico y que sea una toxicidad muy placentera, ¿sí? Por los rasgos que él tiene. Entonces es una relación por la cual él no se va a despegar de esa relación. Aún así sigan, aún se separen o lo que sea, van a seguir teniendo contacto y a él le va a costar mucho superarla porque encima tiene un Venus en Cáncer, o sea, una persona que no supera el pasado, es como que siente que no va a encontrar una mujer con la que pueda asentarse y tener ese tipo de relación y que sea como ella, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, quiero ver los nodos. Nodos. Bueno, aparentemente él acá no tiene ningún aspecto, él no tiene un aspecto de él hacia ella, los nodos, lo único que por ahí, como les digo, yo creo que es más de una unión karmática, es una unión o más de dos almas que se propusieron encontrarse sí o sí. Creo que más nos habla de que son dos personalidades que se necesitan, dos egos que se necesitan mutuamente para establecerse sentimentalmente, creo eso, ¿no? Y creo que la que por ahí tiene el contrato álmico o algún tipo de contrato álmico con él es ella, ¿sí? Porque ella lo trae, ella es la que porta el nodo que hace conjunción al Juno de él, ¿sí? Por eso les digo, quizás mis palabras den a entender de que estoy diciendo que él es víctima de ella, pero en realidad no, porque él es consciente del tipo de vínculo que tiene con ella y probablemente no quiera cortar con eso, ¿sí? A ver qué más podemos ver acá. Es una relación que yo la definiría, como les digo, tremendamente nociva, pero muy adictiva, ¿sí? Es como... Les voy a poner un ejemplo. Es como ¿vieron las personas que no pueden dejar de fumar? ¿Vieron como la droga? Bueno, yo la verdad que no, no me drogo, pero he leído, entiendo, y todos conocemos en general, quiero hablar con mucho respeto del tema, pero es como una droga que no puedes dejar de consumir. Es como el azúcar, ahí está. Me gusta decir el azúcar, pero parece algo más común, ¿no? Y algo mejor visto. ¿Vieron la adicción al azúcar? ¿Vieron qué rico es comerse todas las noches un chocolate? Pero yo sé que me hace mal el chocolate, sé que comerlo en exceso me hace mal, pero igualmente lo quiero comer en exceso. Bueno, así, es este tipo de vínculo. Yo soy consciente de que me hace mal el chocolate por un montón de cuestiones, porque tiene azúcar, porque tiene malos condimentos, porque me hace quizás subir de peso, quizás si soy una persona diabética me hace mal, pero no puedo dejar de comer chocolate todas las noches, ¿no? Creo que habla de eso y ese tipo de relación. Yo soy consciente, no es que soy una víctima, soy consciente, pero quiero seguir consumiendo eso y lo hago a conciencia. Por ahí es eso el vínculo este. Así que mi veredicto, son dos personas, son tal para cual. Probablemente, lo lamento, sé que, pero bueno, probablemente no se separen. Quizás haya una separación, pero él es como que nunca la va a olvidar. Es como hay un tinte ahí de que nunca se van a olvidar, nunca van a dejar de tener quizás encontronazos o van a ser dos personas que de por vida van a vincularse. Pueden estar con otras personas, pero siempre van a volver al nicho o a la casa, al lugar seguro que es el uno para el otro. Así que bueno, amigos y amigas de YouTube, espero sus comentarios. Sé que voy a recibir algunos comentarios negativos, no lo estoy dando por hecho porque hay gente que no la quiere mucho o que desea que esta relación se termine, hay gente que sí, no lo sé, pero bueno, esta es la realidad objetiva y por eso me gusta mostrarles el gráfico, ir haciéndolo así como muy dinámico y práctico para que ustedes también vayan aprendiendo y vayan pudiendo ver cómo hago esta interpretación. Así que bueno, fuerte abrazo y espero que les guste. Nos vemos en la próxima sinastría.